quiero hacer énfasis en el tratamiento nutricional como medida de nefroprotección. Como medida de nefroprotección a veces le decimos, y no comas carne, y no comas esto, y no comas esto, sí, pero ¿cómo lo voy a equilibrar para que esa balanza no se me vaya hacia la obesidad o hacia la desnutrición? Los objetivos fundamentales de la dieta baja en proteínas es, primero, que el paciente la sienta adecuada. Segundo, con esto disminuimos la carga proteica a los glomérulos y con esto lo que estoy haciendo es disminuir la presión intraglomerular. Mejorar la resistencia de insulina, reducción del estrés oxidativo, y es a lo que vamos a platicar en la molécula nueva que les vengo a presentar. Mejoramos la proteinuria, ya sea con IECA, ya sea con combinaciones. Mejorar el perfil lipídico, efectos adhesivos de las IECA, como les acaba de comentar la doctora Betty. Todo esto nos puede retrasar la necesidad de diálisis o la necesidad de tratamientos de sustitución. Y con esto podíamos nosotros disminuir la morbimortalidad y aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos un arsenal de medicamentos. Si nosotros empezamos a utilizar nuevos medicamentos sin corregir lo anterior, no estoy llegando a mis objetivos. Entonces, yo primero tengo que poner las medidas protectoras que están totalmente establecidas, que ya están debidamente probadas para que yo pueda probar un nuevo medicamento. Bueno, este nuevo medicamento es una nueva alternativa de tratamiento de conservación renal. Fue aprobada, hay poca literatura, si ustedes se meten a buscar, hay poca literatura y la mayoría está en japonés. Entonces, es un medicamento relativamente nuevo, lo acaba de aprobar el Ministerio de Salud del Japón en el 2005. Actualmente se utiliza en forma habitual en Japón y Corea nada más, como arsenal del tratamiento médico conservador renal, pero también se maneja todo el arsenal que ya les acabo de presentar. ¿Cuál es el objetivo de este medicamento nuevo? Es prolongar el tiempo, no vamos a curar la insuficiencia renal. El objetivo de este medicamento es tratar de alargar el tiempo de necesidad de diálisis peritoneal, el tiempo de tratamiento de sustitución, y con esto creo que se lograría mucho ahorro económico a nivel del sector salud y mucho ahorro en cuanto a la calidad de vida del paciente. Entonces, el objetivo de este medicamento es prolongar el tiempo previo para iniciar una diálisis peritoneal o una hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica. Y también aminorar los síntomas de uremia en el paciente con enfermedad renal crónica, porque a veces el paciente con tanto síndrome urémico no come y esto va complicándose progresivamente, haciendo necesaria el inicio de tratamiento de sustitución. Este medicamento lo nombraron como AST-120, invertí, discúlpenme el número, es AST-120, el nombre comercial es Cremecin. Por ahí del 2004, cuando apenas se estaba estudiando este medicamento, que todavía está en estudio, se decía que era la diálisis intestinal, y ahorita les voy a platicar por qué. Es una molécula cuyo mecanismo de acción es absorber a nivel intestinal algunas moléculas involucradas en la enfermedad renal. Son partículas esféricas de color negro y está compuesto fundamentalmente por carbono. Esta es la estructura, esta es la composición
Vean ustedes que el 96.4 es carbono. Por eso lo asemejan con el carbón activado, pero tiene diferentes mecanismos de acción a nivel intestinal. El carbón activado inhibe la absorción de muchas otras sustancias que son necesarias para el organismo, lipasas, triptasas, pero este medicamento hasta el momento se ha visto que no interfiere en la absorción de estas sustancias. Este es el AST120, es una molécula redondita, son moléculas muy redonditas. Esta es la molécula del carbón activado. Y ahorita vamos a platicarles las características de lo redondito de este medicamento. Es un medicamento que ya se encuentra en uso en Japón. Es como un granulado. El mecanismo de acción, ¿cuál es? Yo tengo el intestino, esta molécula es grandota, muy grandota, que atrae a todas aquellas moléculas que son proinflamatorias, que desencadenan toda aquella cascada de degradación celular que ya les platicaron anteriormente y que yo les volví a presentar. Los indoles, los fenoles, los productos de degradación, de la glicosilación, los absorbe y el paciente los excreta, los evacúa. Por eso estos no se reabsorben en la circulación, en el territorio esplácnico, porque los atrapa la molécula y se hace una molécula más grande y esta es evacuada. ¿Y cuál es el beneficio? Me dirían ustedes, ok, saca esto y lo evacúa. ¿Por qué? Porque habíamos platicado que estas sustancias activan al factor beta, y este factor beta está encargado de activar todas estas, hay mucho más sustancias, solamente les estoy nombrando las más representativas, que son las cinasas, que son los fibroblastos, que es el factor de crecimiento, y todos esos factores de crecimiento y proliferación hacen que haya muchas células, pero intercaladas con colágena. Colágena 1 se convierte a colágena 3, que es muy fuerte, y esto es lo que me va a dar la esclerosis progresiva. Entonces, si yo impido que estas moléculas lleguen a la circulación, dejan de activar todos estos factores de crecimiento y proliferación y de lesión celular. Aquí lo tenemos, les estoy repitiendo la diapositiva anterior, aquí tengo el factor de el factor beta, y si yo no lo activo, porque estas sustancias no se reabsorben, entonces no tengo esta degradación. Eso es lo que se especula ahorita. ¿Qué evidencia tenemos para poder nosotros sustentar esto? Hay poca literatura. La mayoría es japonesa, se ha hecho en ratas, se ha hecho en poblaciones muy pequeñas, 40, 50 pacientes con enfermedad renal, y se ha visto, por ejemplo, en este estudio del 2006, se vio que el estrés oxidativo en el paciente con enfermedad renal disminuía porque se reducía en la sangre y en la orina el sulfato de indol. Acordémonos que el indol viene del triptófano en el intestino, de acuerdo a las bacterias intestinales, lo degrada. Entonces, el indol está en el intestino y se reabsorbe, pero si yo utilizo este medicamento, no lleva a cabo la reabsorción. Y entonces en este artículo me dice el autor, yo concluyo que esta molécula absorbe el indol y es una molécula protectora renal. Este otro artículo nos dice que disminuye la urea y la creatinina en los grupos tratados con
con AST 120. En este otro artículo nos habla del factor beta y me dice aquí, cuando yo aplico el tratamiento, disminuye la actividad del factor beta. Pero son estudios pequeños hasta ahorita. Este nos habla de que se alargue el tiempo de la diálisis. Estos pacientes con estadio 4, con creatinina de 4, fueron seguidos por 24 meses y solamente disminuyó 1 miligramo la creatinina, y esto alargó la necesidad de tratamiento de sustitución por más de un año. Hay estudios en ratas, principalmente, ratas que se les liga la renal, ratas que se les hace nefrectomía, y el efecto que se encuentra en las ratas con el tratamiento es que disminuye la creatinina, aumenta la filtración glomerular y la rata come perfectamente bien. Entonces, en este otro estudio es una población más grande, en donde vemos que la filtración glomerular con Cremesin, que es el nombre comercial, se mantiene, inclusive hasta sube un poquito con el tiempo, pero en los controles va progresivamente hacia la baja. En el Hospital Juárez de México estamos llevando este protocolo. 2 minutos. Estamos llevando este protocolo, es un protocolo multicéntrico internacional que ahora sí abarca toda la cantidad de pacientes, está establecido en 45 países. Ahora sí podemos, una vez que se concluya, podemos nosotros establecer si las especulaciones con esos estudios pequeños son verdaderamente fidedignas. Es un estudio que lo vamos a llevar, ahorita llevamos 2 años con el estudio, pero es a 4 años, tenemos 16 pacientes, tenemos 2 años, efectos secundarios, solamente el paciente se siente distendido, le damos procinéticos y sigue su tratamiento. A 2 años del estudio tenemos 2 pacientes que se fueron a diálisis peritoneal. Uno falleció por causa ajena al medicamento, 2 por situaciones personales salieron del estudio y nos quedamos con 11 pacientes en los cuales la creatinina ha oscilado entre 2 y 4. Están asintomáticos y han mantenido una filtración glomerular entre 25 y 30 mililitros por minuto. Generalmente nosotros tenemos pacientes de este tipo y yo creo que es nuestro desafío manejarles la nutrición. ¿Por qué? Porque entre mejor nutridos estén, entre mejores niveles de albúmina tengan, yo tengo un mejor pronóstico según algunos estudios. Manejarles la anemia, entre mejor hematocrito tenga, la morbimortalidad del paciente sería menor. Y bueno, estas serían mis metas, mis avances. Hasta el último yo dejaría a los medicamentos de actualidad, porque siempre debo de pensar en mi manejo conservador renal ya establecido, y así nos gustaría ver a nuestros pacientes. Gracias por la atención.